Empezamos. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional califica de exitosas las cifras obtenidas en 12 días que duró el decreto de excepción. La inconstitucionalidad del decreto de excepción se hizo pública el sábado en la noche. El domingo el presidente dijo en cadena nacional que respeta la decisión de la Corte Constitucional y este lunes el COE Nacional dio a conocer las cifras que le llevaron al gobierno en su momento a emitir el nuevo estado de excepción. La velocidad de transmisión en 17 provincias se ha incrementado y en 3 la disminución es mínima comparado con un indicador epidemiológico. Y con los hospitales públicos que volvieron a niveles del 100% de ocupación con pacientes con COVID-19. Pero además se aproximaban las fiestas de Navidad y fin de año, dicen, especialmente esta última, que genera gran movimiento de personas que con la medida se logró bajar significativamente, dijo el presidente del COE Nacional. Se ha evitado que se movilicen en el territorio ecuatoriano 2.042.110 personas. Si queríamos datos técnicos para ver si las medidas fueron efectivas o no, aquí los tenemos. Y sostienen que sin un decreto de excepción de alcance nacional no se hubiese podido evitar la movilidad, las fiestas, el consumo de alcohol y demás actividades que se dan precisamente en diciembre. No existen mecanismos que permitan que el Estado declare restricciones a nivel nacional, restricciones de movilidad a nivel nacional, ni toques de queda a nivel nacional, si no es a través de un estado de excepción. De momento el COE Nacional ha dispuesto que se suspendan todos los proyectos piloto de clases presenciales en escuelas, colegios y universidades públicas y privadas hasta el 18 de enero que se obtendrá una nueva medición. Y de allí en más, los COEs cantonales deberán contribuir con disposiciones locales para evitar aglomeraciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y las unidades de cuidados intensivos en la red hospitalaria de Quito están al límite. Según cifras del Ministerio de Salud, hay un 90% de ocupación. En los hospitales privados ocurre algo similar. Las autoridades piden apoyo a los municipios y hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Estas carpas militares ubicadas en uno de los parqueaderos del Hospital del IES Quito Sur se reabren después de 3 meses. Estos espacios permitieron atender a decenas de personas durante julio y agosto, es decir, los meses más duros de la pandemia en la capital, y hoy vuelven a ser necesarias. Nuestro promedio era alrededor de 80, 100 pacientes que recibíamos a principios de diciembre, sin embargo, en esta última semana pues se han duplicado. Al momento, esta casa de salud tiene un 95% de ocupación en hospitalización. Para cuidados intensivos incluso hay una lista de espera de 27 pacientes, y la cafetería, que fue adecuada con 20 camas para pacientes leves, hoy está llena. Similar panorama se registra en el Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito. Hemos pasado un fin de semana un poquito angustiados ante la demanda de pacientes y la poca capacidad instalada. En este momento yo ya tengo aquí una espera para hospitalización, una espera de pacientes para terapia intensiva. Y nuestras instalaciones destinadas para pacientes COVID están al 100%. Los médicos temen que la situación se torne más crítica después del 15 de enero. Lo que estamos viviendo en este momento son las 2 primeras semanas de diciembre. Falta todavía, esperamos para mediados de este mes y por eso estamos preparándonos. Tenemos previsto ya ver qué área se puede utilizar como contingencia. Según cifras del Ministerio de Salud, en Quito, la macrored de salud reporta un 53% de ocupación en hospitalización y 90% en UCI. En tanto, en las clínicas y hospitales privados también hay preocupación por la acelerada demanda de camas que se ha producido en estos días. Hasta el 29 de diciembre tenían un 90% de ocupación en camas UCI y 81% en hospitalización, pero temen que los pocos espacios que quedan se agoten en los próximos días. A partir de esta noche, mañana, comenzará la derivación hacia nosotros y eso nos preocupa mucho. A todo esto, dicen los expertos, se suma otro problema, y es que los cuadros cada vez son más complejos, pues muchas personas confunden al virus con un simple resfriado, se automedican y ya cuando acuden a un hospital requieren mayor atención o una cama UCI que por ahora es casi imposible conseguir. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Guayaquil registra un aumento sostenido de casos COVID-19 según sus autoridades. Esto se suma a que hospitales de la ciudad están al tope de pacientes contagiados y son cada vez menos las camas de terapia intensiva disponibles.
Lunes por la mañana y así lucían los alrededores de un laboratorio en el norte de Guayaquil. La fila de autos daba la vuelta a la cuadra y más de una decena de personas en cola esperando su turno para hacerse una prueba de COVID-19. Desde las 8 de la mañana, faltaría más personal para que atienda más, que rueda más rápido porque la cola llega hasta allá. Hay que esperar, por lo menos 2 horas estoy aquí. Normalmente al día aquí se hacen entre 400 y 500 pruebas, pero antes de las 11 de la mañana ya se habían tomado más de 300 muestras. El director del laboratorio explica que este aumento en la demanda ya lo tenían previsto por las festividades. Nosotros lo esperábamos esto, ¿no? Porque en esta época también no solamente es COVID, hay muchas enfermedades de vía respiratoria alta, muchos virus. Lo que pasa es que en estos momentos todo el mundo la relaciona con COVID. Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal confirmó que en la ciudad existe un incremento sostenido de la incidencia de casos sospechosos de 9.6 a 10.1 durante las 2 semanas anteriores y en la semana 53 de la vigilancia se registra 11.1 contagios por cada 10.000 habitantes. La capacidad de cada persona con COVID de poder contagiar a determinado número de personas a la fecha es de 1.2. En cuanto a la mortalidad, pasó de 4.8 fallecimientos diarios a 7. Esto ocurre mientras los hospitales de la ciudad han informado ya que están al tope de pacientes con COVID-19. El Hospital Luis Bernaza, uno de los referentes en el tratamiento de COVID-19 aquí en Guayaquil, actualmente no tiene camas disponibles en el área de cuidados intensivos. Hay 28 camas designadas para paciente COVID en este momento, las cuales están ocupadas al 100%. Desde hace aproximadamente 10 días. El 90% de Guayaquil. La tendencia sigue igual, el promedio de edad de nuestros pacientes en terapia intensiva es alrededor de 62 años. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES solo hay una cama disponible en UCI, en Ceibos y Milagro, ninguna. Joana Ramos, 24 horas. El COE Cantonal de Guayaquil anunció nuevas medidas para los próximos 20 días. Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados del testeo epidemiológico de las próximas semanas para definir nuevas acciones. Que estas próximas semanas serán cruciales para Guayaquil en vista del incremento sostenido de casos de COVID-19 estos últimos días y sobre todo por las aglomeraciones registradas por los feriados de Navidad y fin de año, es lo que indicó el COE cantonal. Vigilar muy detalladamente para ver qué nos dice la epidemia y cómo se está comportando. Tenemos que estar preparados. Y es que este lunes la alcaldesa Cintia Viteri ratificó por medio de una rueda de prensa aquellas medidas que se aplicarán por los próximos 20 días. Si bien se permite la libre movilidad vehicular, dentro de las medidas se destaca que los empleados municipales pasarán a realizar teletrabajo, haciendo que todos los servicios de la institución se lleven a cabo de forma en línea. Además, las reuniones de negocios, convenciones y expendio de alimentos en hoteles y salones de eventos podrán cumplirse con el 30% del aforo, pero que las fiestas continúan restringidas. Restaurantes y restobares abrirán con un 50% del aforo hasta las 23 horas. Parques, malecones y juegos infantiles se mantendrán cerrados. Hizo una precisión en el tema de los gimnasios, indicando que todos, abiertos y cerrados, funcionarán pero con el 30% del aforo. Mencionó además que los operativos continuarán por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia para evitar aglomeraciones y respetar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Sin embargo, pidió responsabilidad por parte de la ciudadanía. Es imposible poner un guardia en cada una de las casas que tiene Guayaquil, totalmente imposible. Hacemos operativos día, noche, madrugada, Navidad y Año Nuevo, pero todo lo demás lo tenemos que poner todos nosotros. Este incremento sostenido de casos confirmados por COVID-19 son apenas los resultados de la incidencia del virus testeada a inicios de mes, por lo que Guayaquil espera ahora los resultados de las siguientes semanas epidemiológicas para determinar futuras acciones. Valery Villalba, 24 horas. Y en Quito siguen las medidas de restricción vehicular por número de placas y la reducción y control de aforos en comercios y restaurantes.
A pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad del estado de excepción, desde este lunes 4 de enero, Quito es el único cantón que mantiene vigentes las restricciones de movilidad a través del sistema Hoy Circula. Con ello, el flujo vehicular retorna a los mismos lineamientos de semanas atrás. Es decir, los vehículos de placas impares 1, 3, 5, 7 y 9 pueden transitar libremente los días lunes, miércoles y viernes, mientras que las placas pares 2, 4, 6, 8 y 0 pueden circular los días martes, jueves y sábado. El domingo hay libre movilidad para todos los vehículos. Cada vez que se movilizan los 700.000 vehículos se moviliza el virus y por eso también seguimos teniendo una restricción. En tanto que los salvoconductos emitidos desde el 14 de septiembre hasta el 21 de diciembre continúan sin efecto. Hay las excepcionalidades y seguimos trabajando de acuerdo a la curva epidemiológica para que se pueda seguir tratando estos temas de movilidad. La emisión de salvoconductos estará limitada para citas médicas y traslados al aeropuerto, los cuales podrán solicitarse en un máximo de 2 veces por semana. Medidas como el control de aforos en el espacio público, la prohibición de realizar eventos y la suspensión de la entrega de la licencia única para el ejercicio de actividades económicas, LUAE, para sitios en los que no se puede garantizar el distanciamiento social continúan vigentes. En el caso, por ejemplo, que se conviertan de restaurante a bares y que no tengan la LUAE de restaurantes, es decir, la licencia de actividad económica como restaurante, y tengan como bares, y los bares están prohibidos, son de $3.600 a $6.000. Lineamientos que buscan evitar un incremento de contagios en la ciudad con mayor número de casos positivos en el país, pues según cifras del Ministerio de Salud, Quito al momento presenta 70.166 casos confirmados, un 32,6% de la cifra total del país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El gobierno debería argumentar una nueva causal si es que pretende entrar en un nuevo estado de excepción por los efectos de la pandemia. Esto tras el dictamen de la Corte Constitucional. La emergencia decretada por el presidente Lenín Moreno el pasado 21 de diciembre no pasó el análisis constitucional y por ello la Corte Constitucional echó abajo varias de las medidas restrictivas que estuvieron vigentes hasta fin de año. Algunas razones. La Corte Constitucional argumenta que el presidente de la República, en el decreto bajo examen, omite explicar las razones por las que no ha sido posible controlar las aglomeraciones y reuniones masivas, ya que los hechos en los que se justifica el estado de excepción no solo deben ser graves, sino también imprevisibles e intempestivos. Y claro, la crisis lleva meses, pero la emergencia no ha sido superada. Pero solo imaginémonos qué hubiese ocurrido con las fiestas de Navidad, Año Nuevo, si solo con las finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol hubo una notoria y notable desobediencia civil. La Constitución permite declarar el estado de excepción por 60 días y renovarlo por 30 días más, siendo la misma causa. De allí que lo actuado por la Corte Constitucional se apega a lo dispuesto y en eso casi no hay discusión. Es coherente con pronunciamientos previos dados por la Corte Constitucional, que advertía que no iba a admitir otro estado de excepción sobre la base de calamidad pública. Lo cierto es que los jueces constitucionales que echaron abajo el estado de excepción aseguran que la pandemia no es más un hecho de excepción. 2 votos salvados en esta decisión, uno de ellos del juez Hernán Salgado Pesantes, quien argumenta que la pandemia desborda la calamidad pública, que no hemos comprendido la magnitud apocalíptica de la pandemia y que se estaría incurriendo en un formalismo que pierde de vista el derecho a la vida. De allí que Rafael Ollarte ve una salida posible, aunque suene a ficción. No le tocará más que inventarse. Si el día de mañana, en febrero, por ejemplo, los hospitales son totalmente superados, el presidente de la República va a tener que cambiar la causal y va a tener que decir que eso ha generado una grave conmoción interna y va a tener que seguir tomando medidas restrictivas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral finalmente ordena imprimir las papeletas para el 7 de febrero. El listado definitivo de la presidencial no incluye a Álvaro Noboa. El CNE comunicó al Instituto Geográfico Militar la decisión tras recibir una certificación del Tribunal Contencioso Electoral.
Aunque el Consejo Nacional Electoral aún guarda bajo 7 llaves los diseños de las papeletas de las elecciones generales, así es como se vería la papeleta de binomios presidenciales, con los 16 candidatos a presidente y 16 candidatos a vicepresidente que la integran de forma definitiva, como anunció el vicepresidente Enrique Pita. El Instituto Geográfico Militar iniciar la impresión de papeletas de presidente de la República. Con esto, Álvaro Noboa queda fuera de los comicios. Será pronto cuando el Instituto Geográfico Militar comience a imprimir las papeletas de binomios y de asambleístas provinciales. Para esto, el CNE esperó una certificación. En base a la certificación del contencioso electoral, nosotros hemos comunicado al Instituto Geográfico Militar que inicie todo el trabajo de impresión de papeletas respecto a estas dos dignidades. Estamos haciendo un finiquito y control de los diversos candidaturas. Mientras avanza la campaña y corren los días, hay otros asuntos que les preocupa al vicepresidente y al consejero Verdesoto, los dos de la otrora minoría. Hay 2 concursos fallidos para contratar a la persona que haga el monitoreo de la publicidad electoral, y esto no es bueno. No es bueno porque ya deberíamos estar haciendo el seguimiento. Otro tema es el debate del 17 de enero. En este momento existe, debo señalar, una diferencia de criterios respecto a cómo debe organizarse ese debate. Corresponde a la presidenta proponer al Pleno un reglamento. Para el debate faltan apenas 13 días y aún no hay nada definido. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El COE Nacional asegura que la próxima semana estará aprobado el protocolo de bioseguridad para las elecciones. Se está afinando junto al Consejo Nacional Electoral y anticipa que pedirá la ampliación del tiempo de las elecciones para evitar aglomeraciones. Restan algo más de 30 días para las elecciones del 7 de febrero y aún hay temas pendientes por resolver, como el protocolo de bioseguridad que se deberá aplicar el día de las elecciones, algo en lo que están trabajando el COE Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Estaremos entregando la próxima semana, a más tardar, a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, el protocolo, que es un protocolo que no descuida absolutamente nada. Y anticipó que para evitar aglomeraciones le propondrá al CNE extender el tiempo para las votaciones, que legalmente deben iniciarse a las 7 de la mañana y concluir a las 5 de la tarde. Una solicitud formal que lo haríamos a través del COE Nacional a la presidenta para ver la posibilidad legal de ampliar los horarios del día de las elecciones. Aunque este tema ya fue analizado y descartado en su momento por el propio CNE, en virtud de que el horario de votaciones lo establece el Código de la Democracia y habría que reformar la ley para ampliar ese horario, el vicepresidente del CNE considera que es una propuesta interesante. La única alternativa para poder implementar la iniciativa que ha propuesto el presidente del COE es que, por ejemplo, se establezca un estado de excepción por parte del presidente de la República. Pero el estado de excepción es un recurso que la Corte Constitucional probablemente no lo acepte, considerando que el último del 21 de diciembre lo declaró inconstitucional. Con el argumento de precautelar la salud pública, de evitar contaminación, de garantizar el proceso desde el punto de vista de la asistencia de la mayor cantidad de personas. Estos serían argumentos que podrían respaldar perfectamente una decisión por parte del Ejecutivo. La viabilidad legal seguirá en exploración, aunque el tema operativo de los miembros de las juntas receptoras del voto podría ser extenuante en caso de extender el horario de las votaciones. Recordemos que para llegar a las 7 de la mañana al centro de votación y a la mesa asignada, tienen que estar levantados a lo mejor desde las 5 de la mañana. Y lo mismo, termina la votación a las 5, pero ahí comienza la labor de ellos, que es el escrutinio, que puede prolongarse por 2 o 3 horas. Yo les recuerdo que en esta ocasión se vota por listas y no entre listas. Por lo tanto, se cuentan papeletas. Por lo tanto, yo creo que no va a tomar tanto tiempo como en otras ocasiones el poder concluir con los escrutinios. En todo caso, esto podría dilucidarse la próxima semana, junto con la aprobación del protocolo de bioseguridad para el día de las elecciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los postulantes al cargo de jueces de la Corte Nacional de Justicia tienen 3 días para solicitar una recalificación a la prueba práctica rendida el 28 y 29 de diciembre de 2020.
Solo uno de los 23 postulantes alcanzó el puntaje máximo de 40 puntos en esta prueba. Al momento, solo 9 de los 23 postulantes alcanzaría el puntaje mínimo de 80 puntos para acceder al cargo de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los puntajes podrían variar con la recalificación de la prueba práctica, cuyo pedido podrá ser presentado por los aspirantes en un plazo de 3 días. Cada postulante que decida añadirse a este proceso, pues se procederá con la verificación de sus notas y de los puntajes que han obtenido para que suban o bajen las notas. Esa etapa duraría aproximadamente unos 8 días. En la prueba práctica, los postulantes tuvieron 30 minutos para resolver 2 casos seleccionados de forma automática y aleatoria. Solo uno de los aspirantes alcanzó el puntaje máximo de 40 puntos. 8 obtuvieron calificaciones entre los 36,6 y 39,6 puntos. El resto de 15 a 35,98 puntos. El proceso, que inició 6 meses atrás para llenar 16 vacantes en la Corte Nacional de Justicia, arrancó con 115 postulantes. Solo 100 cumplieron con los requisitos y pasaron a la fase de méritos y oposición. 69 participaron en la prueba teórica. A la evaluación práctica solo llegaron 23. Quizá si no estábamos viviendo un tiempo de pandemia, unas situaciones un poco excepcionales, hubiéramos contado con 200, 300 o 400 postulantes que no nos hubiera llevado al escenario que ahora lo estamos viviendo. Con las vacantes que queden por ocuparse, debe inmediatamente, a criterio personal, a criterio de la veeduría, instalarse un nuevo concurso. El próximo sábado 16 de enero a las 9 horas, los postulantes que superaron la prueba teórica, práctica y psicológica deberán comparecer a una audiencia pública en la cual expondrán las razones por las que aspiran pertenecer a la más alta instancia jurisdiccional del país, su experiencia profesional y su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. Cada postulante tendrá 15 minutos para realizar su exposición. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Conozcamos quiénes son los 9 postulantes que superan los 80 puntos y según el reglamento estarían en la recta final del concurso. La lista de aspirantes que quedan del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia es insuficiente. No obstante, quienes llevan adelante este proceso no hablan de una nulidad sino parcial, pues solo el área penal tendría nombres para seleccionar jueces. Y es que se necesitan 16 jueces para la renovación parcial de la Corte, pero superadas las fases de oposición y méritos, apenas han llegado 9 postulantes, capaces de completar únicamente la sala penal, precisamente sobre la que se posan las expectativas de los grandes casos de corrupción. En la lista, sobre 100 puntos como finalistas, en la sala penal están Felipe Córdoba Ochoa, con 82.06 puntos, Byron Guillén Zambrano, 80.83, Walter Macías Fernández, 80.68, Luis Rivera Velasco, 80.55 y Luis Rojas Calle, 80.01. La sala administrativa apenas tiene uno de al menos 3 necesarios. Se trata de Milton Velázquez Díaz, con 86 puntos. La crisis de aspirantes llega también a la sala laboral, con 2 candidatos, Alejandro Arteaga García, con 86.50 y Emma Tapia Rivera, con 80.70 sobre 100. Otra de las posibles salas desiertas del concurso sería la tributaria, con una sola aspirante en la final. Se trata de Gilda Morales Ordóñez con 81.6 puntos. No obstante, resta la etapa de recalificación y esto, al igual que en la prueba escrita, podría cambiar la suerte de unos pocos. Aún así, lo evidente es que el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia llega con escasez de aspirantes y de credibilidad. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La reforma del Banco Central es una de las últimas tareas del gobierno de Lenín Moreno antes de finalizar su mandato, pues es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En momentos de campaña política, este tema comienza a presentarse en el debate. Aún no hay detalles del contenido de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Lo que se sabe es que es una tarea que este gobierno no puede dejar para el siguiente, pues consta en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que se cumplen a finales de febrero. Se trata del fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. El proyecto se enviará en los próximos días a la Asamblea, pero ¿qué busca? Que tuviera algún blindaje adicional a que el Ejecutivo no pueda entrar a tomar los recursos de la Reserva Internacional como se vino haciendo en los últimos años.
Hay que recordar que la Reserva Internacional y los pasivos de corto plazo del Banco Central tenían una paridad de 100% respaldadas y fue deteriorándose hasta diciembre del 2016, en donde menos de la cuarta parte de los pasivos tenían respaldo en las reservas. La deuda con el Banco Central superó los 6.000 millones de dólares. 3.000 millones se entregaron a cambios de CETES, certificados de tesorería. Estos montos son de rápida devolución, pero como no hubo recursos, se canjearon por bonos a largo plazo, que a su vez se canjearon por acciones. Esa misma plata que está en el Banco Central es propiedad al mismo tiempo del Ministerio de Finanzas, de la Seguridad Social, de las empresas públicas, de la banca y de los municipios. Los 5 son dueños de la misma plata. El que llega al último se queda sin la plata. Ese riesgo es que hay que tratar de evitar. La asambleísta Gabriela Larreategui está preocupada por la lentitud del gobierno. Cree que si bien en el pasado textos que hablaban de cambios en el Banco Central fueron archivados, esta vez, al ser solo el asunto a discutir, será más fácil la aprobación. Yo pensaría que sí, porque es importante justamente proteger la dolarización. O sea, quien está en contra de que se le dote de independencia al Banco Central, realmente serían solamente aquellos que están en contra de la dolarización. Analizar el contexto en el que se va a generar este debate es importante, pues existen ofrecimientos de campaña que giran en torno a la emisión de dinero electrónico. Están limitando la posibilidad de que alguien diga emite dinero electrónico sin respaldo, ¿no? Entonces, esos cambios son los que hay que ir fortaleciendo la independencia y la posibilidad de que las reservas puedan estar líquidas respaldando la plata de los dueños. Aunque también es importante, dice Ortiz, garantizar la independencia de la Junta de Actores Privados, que estarán a cargo de un Banco Central independiente. La próxima revisión de metas del programa con el Fondo Monetario Internacional se realizará en abril. Dayana Monroy, 24 horas. Ciudadanos se quejan por lo que consideran cobros excesivos en el impuesto predial en Quito. El rubro aumentado, aseguran la mayoría, es el de la contribución especial de mejoras. Indignado estaba Ángel Guanolema, a quien encontramos saliendo de una entidad bancaria en el centro de Quito, luego de pagar el impuesto predial, rubro que subió comparado al año pasado. Como 120 toca pagar, señorita. El año pasado pagué 91. El impuesto predial incluye varias tasas, entre ellas la contribución especial de mejoras. Tiene como finalidad recuperar los costos invertidos en obras públicas, distritales y locales. Distritales como el caso de la Ruta Viva. No, maní, nada no hace. Y nosotros hicimos con nuestro solo referente adoquinamiento de calle, bordillos, todo hicimos nosotros. Pero no es el único caso. Mary Jacome este año por el impuesto predial deberá pagar más del doble de lo que pagó en 2020. El rubro que subió también es de la contribución especial de mejoras. El otro año yo pagué ni $50 y ahora me ha salido un total de 114. Las autoridades municipales han habilitado varios canales para recetar las quejas ciudadanas por supuestos cobros indebidos en el impuesto predial. A través del internet, el portal de servicios municipales pan.quito.go.es. Nosotros atenderemos a través del contact center municipal. De ser el caso y de así requerir documentación adicional, el ciudadano será convocado a las agencias de atención. El año pasado se logró recaudar 58 millones. Para este año se espera que la recaudación sea entre 70 y 75 millones. Recuerde que quienes realicen el pago del impuesto predial en los primeros 15 días de enero recibirán un descuento del 10%. Luego, cada 2 semanas se bajará un punto porcentual. Fernanda Ceballos, 24 horas. Más noticias, amigos. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, médicos solicitan al gobierno agilitar los procesos para la importación de vacunas y con ello empezar de inmediato con la campaña masiva de vacunación. Creen que se perdería tiempo si se espera hasta finales de marzo. México, Chile, Argentina y Costa Rica son los países de Latinoamérica que han empezado ya con sus campañas de vacunación contra el COVID-19. México ha adquirido 34.400.000 dosis de Pfizer y BioNTech. Chile ha empezado a colocar las 10.000 dosis que recibieron, pero espera un cargamento de más de 20 millones, entre las adquiridas a Pfizer y BioNTech y el laboratorio chino Sinovac. Argentina ha empezado a administrar la vacuna rusa y Costa Rica, país con 5 millones de habitantes, ha recibido ya un primer lote que ha empezado a suministrarse. Se esperan otros 3 millones de vacunas de Pfizer y BioNTech que han sido separadas. Mientras que otros países como Colombia y Brasil iniciarán sus campañas de vacunación masiva en febrero.
En Ecuador, sin precisar fechas exactas, se conoce que en este mes se recibiría un primer lote de 50.000 dosis para 25.000 personas. Pero la campaña masiva empezaría a finales de marzo con 2 millones más. Alberto Campodónico y Marcelo Aguilar, ambos médicos, creen que entre enero y marzo se podría perder tiempo valioso. Dicen que se necesita vacunar ya. Reorganizar las líneas, reorganizar las estrategias de conducción, porque hasta hoy vamos a tener 2 meses más sin vacuna en el escenario actual. El tiempo de enero, febrero y marzo es un tiempo vital en el cual los casos pueden subir en una forma importante. Cerca de $200 millones costaría inmunizar al 60% de la población, según versiones oficiales. El economista Vicente Albornoz cree que invertir en salud hoy permitirá una pronta y necesaria reactivación económica. Si se gastara el doble, igual es una cantidad es un gasto no especialmente grande, con un efecto enorme en la economía. Podríamos volver a todas las actividades normales del rato que estemos vacunados los ecuatorianos. Que si es necesario recibir el apoyo de la empresa privada o desmontar trámites para su rápida importación, hay que hacerlo, dice. Pues en 2021 la vacunación debe ser la prioridad del gobierno ecuatoriano. Lo que necesitamos es ir y comprar ya las vacunas porque son la mejor política económica imaginable. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de por qué los virus mutan. Nosotros hemos visto que desde el inicio de la pandemia los científicos han estado prestando atención a los cambios dentro del código genético del famoso coronavirus. Sabemos nosotros que todos los virus mutan naturalmente y el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, no es la excepción. Se calcula que se acumulan entre 1 a 2 cambios de estos genéticos al mes y los virus que portan estas mutaciones pueden entonces aumentar la frecuencia de multiplicación más o menos en relación a los otros virus que ya hemos visto. Dentro del marco epidemiológico, nosotros entendemos que existe una carrera frenética por averiguar si estas mutaciones, en especial la famosa B.1.17 o denominada Bull 2020-1201, que apareció recientemente en Inglaterra, tiene alguna implicación dentro de la gravedad, o sea, la virulencia del virus o la contagiosidad. Se entiende que, de forma sencilla para que las personas entiendan, nosotros hemos identificado en el Reino Unido que han aparecido nuevas cepas en relación a estas variantes genéticas y que esto, acorde a un incremento en los casos en Inglaterra, pues alzó las alarmas a nivel mundial sobre estas variantes filogenéticas. Estos virus y sus secuencias mostraban distintas cadenas dentro de la calidad y cantidad de proteínas que pueden cambiar de un virus al otro. Entonces ahora el SARS-CoV-2 que se identificó en Inglaterra tiene hasta 20 diferentes puntos que se difieren del virus que se identificó, por ejemplo, en Wuhan, pues en el año anterior. Nosotros entendemos que alrededor de estos cambios genéticos no debería haber mayor implicación en las estrategias de vacuna. El virus sigue siendo el mismo, es del SARS-CoV-2, pero tiene diferentes variantes, tiene diferentes proteínas, pero a la final su huella digital, que es la del SARS-CoV-2, sigue siendo la misma. Y la vacuna debería ser efectiva, porque si nosotros hacemos una analogía, pues yo puedo tener mi huella digital aquí y esta va a estar independientemente de cómo yo me vista. Y si es que el virus cambia, pues la huella digital debería ser la misma y debería reaccionar en relación a las vacunas. Estas 17 mutaciones, 8 están en la famosa proteína Spike y por eso es que se generó un poco de preocupación, porque esta proteína es la específica para la mayoría de estrategias de vacuna que se están usando a nivel mundial. Por ahora estemos confiados en que las vacunas funcionarán y que el virus parecería ser más contagioso, pero menos letal. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.